El rock tiene mucha historia. Pero la historia tiene mucho rock. Napoleón, Inglaterra, se reparte en la tierra. Por eso, ahora nos metemos en la historia mundial para ver en qué contexto aparecieron los grandes hitos del rock and roll. El rock de la historia. En Rockografía. El rock de la historia comienza de esta manera. Esta va a ser una sección que hemos hecho en YouTube. ¿Llueve, sí, llueve. Llueve, se puso gris, se oscureció y se puso de una manera hermosamente neblinosa, con espectros y oscuridad, como estamos viendo en el video. Nos ubicamos rápidamente en la Birmingham de posguerra, en la Birmingham de los 50, 60, donde crecieron unos amigos que inventaron algo llamado heavy metal. Capaz que venía de antes, pero lo inventaron ellos. Estamos hablando de los Black Sabbath. Esto que están viendo acá en cámara, acá abajito, es imágenes de lo que era Birmingham de la posguerra, luego de los bombardeos nazis, en busca de destruir la industria, que Birmingham era un polo industrial donde se hacía industria pesada de acero y municiones. Pero bueno, también tenía otra particularidad. La de los Shelby. La de los Shelby, claro. ¿Vieron Peaky Blinders? Era eso, acero, gris, porque además es parte del interior inglés, que le llaman The Black Country, el país negro, que le llaman así por las minas de carbón que hay. O sea, ahí tenés una atmósfera que tiene polvillo de carbón, polvillo de metal, humo, todo, y además una niebla y un clima de mierda. O sea, es horrible. Me quejo de los ácaros. Es horrible. Vos te quejás porque te cambió el clima en 2 segundos y estás estornudando. Bueno, ahí morías a los 15 años, básicamente. Una atmósfera verdaderamente ponzoñosa en este lugar, donde los chicos jugaban directamente en los escombros de lo que habían sido los bombardeos, porque era una ciudad que además estaba en reconstrucción, porque luego de destruirla, como se ve ahí, hasta casi los cimientos, gran parte de la ciudad, había que reconstruir, y eso implicaba muchos camiones, mucha albañilería, claro. mucho polvillo, básicamente. Inglaterra, si bien es parte de los aliados que gana la Segunda Guerra Mundial en 1945, no obstante no estaba a la distancia del continente como estaba Estados Unidos, que cruzando el charco, sino que fue altamente dañada por el ejército nazi, los bombardeos que han pasado también en la capital, digo. Entonces, unos momentos muy difíciles. Habían pasado 15 años del fin de la guerra, sí, pero todavía faltaba reconstruir. Y sí, imagínate, acá todavía están reconstruyendo los pozos de la costa, y no pasó tanto tiempo. No. En un momento en la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe decide hacer el Blitz, que es el bombardeo estratégico, que pasa de bombardear blancos estratégicos, militares e industriales, a bombardear a la población. Entonces también destruyeron las casas. Entonces ese era el clima y ese era el ambiente donde apareció esto que se llamaba heavy metal. Muy diferente al San Francisco de los 60, esas imágenes que se vienen cuando uno habla del rock enseguida, del rock de los 60, te aparece Woodstock, te aparecen los hippies, el calor, la naturaleza, el flower power, el llamado verano del amor, donde todo era color, todo era alegría, de algún modo, paz y amor. Bueno, esto era todo lo contrario, era oscuridad, miedo, terror y muerte, y violencia, porque encima en esos barrios donde vivían los Black Sabbath, eran barrios industriales pesados. O sea, para andar por la calle ahí te la tenías que bancar. Y bueno, uno de esos tipos que se la bancaba era Tony Iommi, un soldador que le gustaba tocar mucho la guitarra, un tipo que venía en una carrera musical ascendente. El tipo ya estaba terminando de trabajar, ya no quería trabajar más, y dice, bueno, me voy a dedicar de lleno a mi carrera musical. Pero, como tengo que terminar el mes, voy a ir el último día a trabajar. Gran error. Pero para nosotros fue algo bueno, y para él también.
porque fue a trabajar ese día, no había mucho trabajo. Le dicen, bueno, andate a la cortadora dobladora, vos que sos soldador. Dice, total, es mi último día. O sea, hago cagada. Dice, chabón, va, se mete con 17, 18 años que tenía, manda la mano en la máquina, la cortadora plegadora, es una máquina de acero gigante que sirve para cortar y plegar acero, así que imagínate que debe pesar como 15.000 toneladas la cuchilla esa, y bueno, y le erró el cálculo y se le tuc, la mano izquierda, el dedo mayor y el anular, los dos dedos del medio, estos dos. ¿Cómo hacés con los mocos? Así, se fueron. Él los puso en una No cajita, salen más. en la desesperación los pusieron en una cajita de fósforo, fue a la clínica, le dijeron, no, flaco, esto ya no sirve, tanto podrido. Es como cuando te pica una serpiente que la llevas. Claro. El médico, ¿qué les dijo? El médico le dijo, mira, flaco, olvídate de tocar la guitarra. El chabón era zurdo, encima mano dominante. Todas en contra. Todas en para contra. esa época, digo, Todas en contra. muy Un tipo difícil que- conseguir Un instrumentos. tipo que ya estaba empezando a tocar la guitarra Claro. profesionalmente, que se veía que era un gran compositor. Y bueno, entonces dice, ya depresión absoluta. Imagínate, el lugar no era muy alegre. Ya de por sí el lugar era depresión Ya absoluta. nacías claro. y te deprimías. Sí, O sea, totalmente. ese lugar totalmente, estaba sí. deprimido por Sí, el sí, resto sí, de tu el Black vida. Country era tremendo. Tremendo. Bueno, por eso te volvías violento. ¿Qué vas a hacer? Es así. así. Y entonces el tipo agarra y dice, bueno, ya está, se terminó. Y viene un amigo a visitarlo y le cuenta de un guitarrista que se había hecho unas prótesis metálicas en los dedos, un tal Django Reinhardt, que era, bueno, un guitarrista gitano. Claro. Se había hecho unas prótesis de metal y se le iluminó, digamos, de alguna manera. Total. claro. De hecho, aparece en el Rock and Roll Circus. de los Rolling Stones. 1968. Aparece en la tele tocando ahí, pero dice, no, yo no soy Jethro Tull, dice, yo soy otra cosa. Un tipo que era un creador de música, no podía estar con otros creadores de música tan potentes como él. Y aparte, él era su juego crear Claro. música. Bueno, vuelve, se empiezan con su banda Earth, que era lo que sería más tarde Black Sabbath. Empiezan a buscar un vocalista que era bastante difícil en ese entonces porque no encontraban la onda. Y encuentran la onda en un tipo que prácticamente no sabía cantar, pero estaba muy loco. Un carnicero llamado Ozzy Osbourne. Carnicero. Carnicero era el tipo. Crack. Imagínate, Sí. un contador frustrado adicto al ocultismo. Ocultismo. Un soldador sin dedos, Sí. un baterista Sí, que mucho borracho. hablaba que era soldador y borracho, y un carnicero que paseaba Sí. por Birmingham con una mascota, imaginale que era un Claro. zapato. Claro. Lo llevaba con una soguita y acá está mi mascota. Imagínate, Claro. te llega el chabón a tocar. Sí, por supuesto, éxito asegurado, no podía fallar, Es nunca verdad. falla eso. Y esa cosa, dice, bueno, empezaron a tocar, ellos tocaban mucho jazz y blues, y empezaron también con la música psicodélica, que recién estaba empezando a aparecer, en una mezcla, una versión más pesada, densa. De hecho, algunos dicen que fueron los precursores de un género como el stoner, que es Claro. totalmente eso, antes de que exista el stoner. Bueno, y empiezan a decir... a escuchar, bueno, los que estaban haciendo las nuevas bandas de hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple. Pero si a esto le falta algo, porque si bien las raíces del heavy las podemos encontrar en Zeppelin y en Deep Purple, no sé, Led Zeppelin tenés de Achilles Last Stand, que es un tema de Maiden prácticamente, Claro. pero le faltaba una vueltita de tuerca. A ver, quizá Black Sabbath no fueron los primeros en hacer heavy metal, pero fueron los que lo hicieron mejor. Entonces, en la historia Sí. queda el primero que lo hace mejor. verdad. Vos podés inventar algo, pero si no te escucha nadie, ya Es está. verdad. Sí. Entonces, los tipos dijeron, bueno, la gente paga y va al cine por ver películas de terror. ¿Qué hacemos? Estaría bueno hacer algo de terror. ¿A quién le gustan la temática de terror? Yo, dijo Geezer. Sé un montón. Listo. Dice, vamos, para adelante. Y empezaron a hacer música de terror. Geezer Butler estaba muy metido en esto del terror. Estaba muy metido en el ocultismo. En el ocultismo. Y él tiene una pesadilla con una aparición que se le aparece en los pies de la cama, una figura negra, Ah, mira, que qué es gallo. la inspiración. Vos Se me sos cae un todo. cagón con Se estas me cae cosas. todo. Real. Real. Real, No, real, no real, está real. chamullando. Imagínate, Piel de gallina. vos imagínate, Sí. vos imagínate, estás durmiendo, Nada, me quiero imaginar. estás durmiendo, no te podés mover, Pasó es de una página. figura negra Nada, que entra a tu habitación. nada, basta. Bueno, ese es el famoso Black Sabbath, que Claro. bueno, ellos el nombre lo toman de una película italiana, bueno, porque justo había una banda que también se llamaba Earth en Inglaterra, y dicen, bueno, vamos a cambiar el nombre. Black Sabbath, el tema se llama Black Sabbath, y así arrancan con esto. Más tarde le empiezan a buscar la vuelta, y terminan creando una de las grandes canciones, que es la que vamos a escuchar a continuación. Ahora estamos viendo Paranoid.
Otra gran canción. canción. Si esto te hablaba de locura, ¿Cuál gran canción? Todas. todo, Todas, a porque ver, los comienzos de Black Sabbath fueron fuertísimos para la empezaste con ocultismo, pasaste a locura con Paranoid y después te vas a la destrucción del mundo básicamente a través de un viaje del tiempo, Claro. en el tiempo de una figura metálica y misteriosa. Genial. Tremendo. O sea, Tremendo. en una entrevista a Rob Halford le dicen, bueno, en este lugar, pues también vivía en un lugar parecido, dice, nosotros en la escuela escuchábamos el sonido de los martillos que le pegaban al metal todo el tiempo, Claro. respirábamos las partículas de metal y prácticamente el metal está dentro mío, pero literalmente. Yo Claro. lo respiré al metal y lo tengo en mis pulmones. Sí, sí, sí. Entonces no podía salir ese género, por eso hablábamos de la importancia de los contextos. Generalmente en las obras de arte está presente y es ineludible un contexto. No te puede dar una música diferente, un contexto de terror a algo que es tan terrorífico como donde vivís. Ujú, tal cual. Capaz que podés hacer algo, generar algo diferente para salir, pero siempre va a estar la firmita en algún lado. Por eso el hombre y su contexto, ¿por qué no la música y su contexto? En general es así, la música de cada lugar tiene su sello característico de cada lugar. Este es el caso de Black Sí. Sabbath por el Black Country. Ese horrible lugar en esa época que hoy sería maravilloso, debe ser hermoso, pero en esa época. Igual el clima mamá, sigue siendo una mierda. Sigue siendo una mierda. El clima es malo, claro. tal cual. Dios, las rodillas, ya me duelen desde acá. Vos imaginate que a tal punto era la atmósfera inglesa que la reina había dicho que el domingo apaguen las cosas. Claro. El único día que se veía más o menos era el domingo. Después prendía de nuevo en Por Dios. mierda total. Por Bueno, Dios. hablábamos de una canción de una figura metálica que aparece y viaja en el tiempo. Esa es la letra básicamente de Iron Man, es una figura que viaja en el tiempo, una entidad que viaja en el tiempo para avisarle a la humanidad que se va a destruir, y como la humanidad no le da pelota, se calienta, porque tiene un problemita en el viaje en el tiempo. no ¿COVID podía se hablar. llama? No. Se calienta la figura metálica y los hace mierda a todos, destruye la humanidad, o sea, Claro. termina provocando la destrucción que él mismo vino a impedir.